Bueno, un poco el fondo y... A ver, ¿cómo eso? Tratar de cumplir, tratar de realizar, ya le presentamos la externa de ácido ya, en esta disertación hablaremos de la reacción de reducción y los ácidos básicos. Explicar una breve histórica sobre ello, las características sobre esto y las enfermedades que son. La reacción alrededor son parte de la ciencia de la electroquímica, que es una ciencia que nació en el siglo XVIII y que estudia las transformaciones entre energía eléctrica y energía química y viceversa. El término viene de dos palabras, reducción y oxígeno. Porque las dos tienen que ver con eso. No es cierto. La cosa es que el término oxidación se usa cuando un compuesto incrementa la proporción de átomos de oxígeno que posee. Y el término reducción se usa cuando el compuesto la proporción disminuye. Voy a explicar básicamente qué son las reacciones redox. Las reacciones redox son el movimiento de electrones, que cuando una sustancia gana electrones, esta se reduce y cuando la sustancia cede electrones, se oxida. Bueno, hay tres tipos de reacción redox. Está la reacción redox intermolecular. Uy. La reacción redox intermolecular, que son las más comunes, que se caracterizan por el elemento que se oxida y el que se reduce se encuentran en sustancias químicas diferentes. Por lo tanto, el agente de oxidante y el agente reductor son totalmente diferentes, son diferentes elementos químicos. Reacción redox intramolecular. En este caso, el elemento que se oxida y el que se reduce se encuentran en el mismo compuesto. Por lo tanto, el agente oxidante y el agente reductor son el mismo. Reacción redox de limitación electroporción, llamada también de autorreducción, oxidación o de autorreducción-oxidación. Es aquella donde un mismo elemento se oxida y se reduce. Por lo tanto, una misma sustancia química es oxidante y reductor. Voy a aplicar los cálculos para saber el índice de oxidación de los elementos. Antes de comenzar hay que saber el índice de oxidación del oxígeno, que es menos 2, el índice de oxidación del hidrógeno, que es más 1, y el del potasio, que es más 1 también. Y para proceder el elemento se multiplica el índice de oxidación de cada elemento y su subíndice. Luego se hace la suma algebraica, cuyo resultado será igual a 0. Pues se trata de compuesto eléctricamente en el que ver. Aquí es simple, solo aquí. Sí. El índice de oxidación se multiplica. Eso quiero, ¿no? Sí, yo quiero también. Hay que tirar los símbolos y se venden en la cadena. Ya te voy a tirar. Se saca el índice de oxidación, que es N, en este caso de hidrógeno, y se multiplica por 2, que es el índice, ¿sí? Que es el subíndice. Entonces saca el resultado, y saca el mismo con el otro. Después hace una operación simple. Y después saca el resultado. Y se puede decir que después el índice de oxidación va a ser
Y lo otro es el otro es indicar el número de electrones captados, sería el nombre del proceso de oxidación a rosa. Pero aquí dice que sin cambiar el índice de oxidación de 0 a 2, por lo tanto se dio 2 electrones y entonces se llama oxidación. Cuando capta se llama reducción. Cuando pierde, etc. Ya es la histórica de los ácidos y bases. El ácido y base es una clasificación que hicieron los científicos de los alcoholes, del estudio de la química. Y es la forma de clasificar las sustancias de acuerdo a sus características, semejanzas y diferencias. Al principio se clasificaban en tres, que además de ácido y base eran las sales. Pero después se sacaron las sales porque básicamente eran un producto de los ácidos y los bases. Así que ahora solo buscan los ácidos y los bases. Y en este estudio de los ácidos, han incluido muchos científicos reconocidos como Bronx Terlowitz, Juan Augusta Arrhenius y Gilbert Nichols. Ya. Ahora yo les voy a explicar las características de los ácidos. Acá veo una tabla donde dice las características de los ácidos. Dice que tiene sabor agrio, como el limón, el vinagre y cosas así. En disolución acuosa enrojece la tintura o papel de cromazón. Decoloran los fenolfialeína enrojecida por la fase. Muchas más adentras producen efervescencia con el carbonato de calcio o el mar. Reacciona con algunos metales como el zinc, el hierro, dependiendo del hidrógeno, y las bases tienen un sabor cáustico o amargo, disolución acuosa azulean el papel o tintura de cromazón, enrojece la disolución alcohólica de la fenolfialeína, producen una sensación acuosa al tacto y precipitan sustancias disueltas por el ácido. Esto quiere decir que los ácidos son más reaccionan más a los metales, o sea que quiere decir que los ácidos podrían pasar a ser los oxidantes. Y las bases ya tenían los reductores porque reducen una sensación al tacto. La diferencia entre la reacción redox y la reacción ácido-base es que la reacción ácido-base es la mezcla de dos sustancias naturales que al ser neutras se les da como solución agua y sal. Y si una es más fuerte se le da como solución una especie conjugada y agua. Generalmente la reacción es la siguiente: ácido más base da como resultado agua más sal. Este tipo de reacciones son especialmente útiles como técnica de análisis cuantitativo. Y la reacción redox es oxidante y reductora. O sea que son una reacción muy En conclusión, se puede decir que las reacciones redox son reacciones que actúan a nuestro alrededor. A lo largo de nuestra vida afectando dos sustancias, ya sea oxidándolas o reduciéndolas, que es una reacción mutua. En cambio, las reacciones óxido-base son una mezcla de dos sustancias y pueden dar dos soluciones. La primera, cuando las dos sustancias son de misma magnitud, se crea agua más sal, y las sustancias son iguales. Cuando son iguales, se crea una sustancia conjunta más agua. Entonces, se puede decir que las reacciones investigadas ocurren diariamente sin que lo notemos. Sí que lo vemos, pero una cambia las sustancias y la otra mezcla creando más. ¿Qué? Tengo una pregunta. ¿Qué consistía en separar las dos? No, consiste en el movimiento de electrones. Que
sustancias. Y es cuando la... Pero tú decías que una Pero negativa de la posición pero estoy explicando. Que va a tener electrones que marcan cuando estén y se restan en sustancias. Depende de qué. Dependiendo de la... Mira, la reacción redox oxida o se reduce reduce el órgano que usted y esta situación es mucho. Está que uno se oxida y otro se reduce. En cambio, la reacción ácido-base es una mezcla de dos sustancias que dan agua más sal o no una reacción conjugada. Depende de si son iguales, de igual magnitud o son desiguales. ¿Qué más pregunta los chicos de Yo he preguntado casi todas las disertaciones. Las características de los ácidos, ¿podría repetir la podría repetir? Porque la reacción... No, ellos tienen que poner, ¿Cuál era la pregunta? Las características de los ácidos básicos. Las características de los ácidos básicos son... O sea, una básica, como que no me quedó claro. el movimiento de electrones se tiene que transportar. Puede decirlo. Pero eso me remita a ellos. Yo no entendí eso y se lo estoy leyendo, entonces estoy tratando de responder. ¿Cómo se llama la sustancia que se le echaba? ¿Y qué es lo que provoca el ácido? El ácido produce una oxidación al sustancio y la base produce una reducción. O sea que la base es el reductor y el ácido es el oxidante. Vale. Es lo que es un genio. Y entonces llega ¿en serio? Él. Rodrigo, ¿por qué se dice reacciones Redox? ¿Y por qué ácido base? ¿Por qué ácido base? Porque Redox es la mezcla entre oxidación y reducción y ácido base. Un ácido con la base uno es ácido. ¿Qué significa que sea ácido? ¿Qué es? ¿Qué significa ácido? ¿Cómo? ¿Qué significa ácido? ¿Qué pasa con los pH? El pH alto, ¿no? Con los pH altos de ácido. No, bueno. ¿Ahí bien? El pH es alto. Más alto que la base. ¿Alguien tiene más preguntas? Eso es para calcular el índice de oxidación, ¿no? No, es otra cosa. El pH es de los ácidos. La oxidación y el redox. Es como un componente que puede variar en el índice de oxidación. De cada tiene que ser. Un componente, por ejemplo, el pH de... ¿De qué? De los ácidos. El pH de una persona. Una persona puede tener el pH más alto en la piel, el pH de color más oscura, o el pH más bajo en el color negro. Yo paso con el pelo. El más pura el pH es mucho mayor y el más blanco el pH. Entonces, la piel... La piel otra cosa que hace, otra cosa que hace. El cambio de ácido entre mayor pH tiene, menos fiebre, pero entre menor pH tiene. No, a ver, entre más pH tiene, más fiebre, entre menos pH tiene, profe, yo que le puse una vez, pero,
preguntábamos. No lo está. Bravo.